Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre Empezamos con los gobiernos de la década de 1960 a 1970, en orden cronológico, cómo estos surgieron y cómo finalizaron. El doctor Ramón Villeda Morales, el gobierno de este presidente, fue electo para el periodo de 1957 a 1963. En ese lapso, este fue uno de los regímenes políticos más reformistas de la historia hondureña. La administración de Villeda Morales se caracterizó por la implementación de una serie de medidas sociales que vinieron a beneficiar a la mayoría de los hondureños. Incluso los liberales denominaron a este gobierno como la Segunda República, en alusión a que la Primera República la representó la Reforma Liberal de 1876. Estos grupos sentían que las medidas populistas impuestas por el gobierno de Villeda Morales eran una carta importante para asegurar la nueva victoria del Partido Liberal en las elecciones de 1963 y por eso decidieron paralizar el proceso de reformas y modernización que desde 1949 venía experimentando el país, y ante el temor de que triunfara el candidato liberal Modesto Rodas Alvarado, las Fuerzas Armadas, con el coronel Oswaldo López Orellana a la cabeza, dieron golpe de Estado al régimen de Villeda Morales el 3 de octubre de 1963. El ascenso al poder de Oswaldo López Orellana gobernó en un primer periodo entre 1963 y 1971. Debe entenderse como una reacción conservadora de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, el Partido Nacional y las compañías bananeras en contra de las reformas llevadas a cabo por los liberales. El nuevo régimen militar inicialmente arrancó con una fuerte represión en su primera etapa, entre 1963 y 1965, en contra de los líderes liberales más reconocidos, pero más especialmente en contra de las organizaciones obreras y campesinas que apoyaban decididamente las políticas reformistas de los liberales. La segunda etapa del régimen, de 1965 a 1971, consolidó las bases del gobierno militar. Pues una vez disuelta o debilitada la oposición, los militares convocaron el 12 de febrero de 1965 a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente en la que, mediante la oposición, el fraude electoral y el apoyo del Partido Nacional de Honduras, ahora en manos de Ricardo Zúñiga Agustinos, fue electo presidente constitucional el ya para entonces general Oswaldo López Orellana para el periodo de 1965 a 1971. En esta etapa el gobierno enfrentó fundamentalmente dos crisis importantes. La primera fue la huelga de 1968 convocada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte de Honduras, la cual fue apoyada por la burguesía sanpedrana. La segunda crisis se desató el año siguiente, en 1969, cuando el 4 de julio El Salvador, sin declaratoria de guerra previa, invadió Honduras alegando que el Estado hondureño expulsaba a sus miles de compatriotas que habían buscado tierras y trabajo desde inicios del siglo XX en Honduras. Otro de los gobiernos fue el de Ramón Ernesto Cruz. Este apenas duró de 1971 a 1972, pues por el arreglo estipulado en el pactito se excluyó a las demás fuerzas sociales del país. Por ese motivo, el nuevo gobierno careció de apoyo popular y las protestas sociales, debido a la crisis económica derivada de la guerra con El Salvador. La administración de Ramón Cruz, al no realizar rectificaciones a la crisis, empeoró la situación y, para inicios de 1972, de nuevo los obreros, estudiantes y campesinos se lanzaron a las calles junto a empresarios progresistas. La gota que derramó el vaso fue la marcha de hambre, anunciada por la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras. Para el 5 de diciembre de 1972 la misma no se llevó a cabo, pues un día antes, el 4 de diciembre, el general Oswaldo López Orellana dio un nuevo golpe de Estado y derrocó al presidente Ramón Cruz. Uno de los últimos fue el gobierno de Juan Alberto Melgar Castro, del 22 de abril de 1975 al 7 de agosto de 1978.
significó una reacción ultraconservadora de los grupos más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y del Partido Nacional, aglutinados alrededor de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Ellos argumentaron como justificación al golpe de Estado el escándalo del soborno bananero y además la intromisión en el gobierno reformista de López Arellano de los sectores izquierdistas. Una vez que Melgar Castro asestó el golpe, se dio a la tarea de frenar todas las políticas reformistas introducidas en el gobierno anterior, sobre todo las referentes a la reforma agraria. Todo ello provocó enorme malestar en los sectores cercanos al reformismo de López Arellano, especialmente los campesinos, obreros, burgueses y estudiantes. El ejército, en alianza con los terratenientes, desató unas acciones tendentes a debilitar a los campesinos. La más radical fue el brutal asesinato del sacerdote Iván Betancourt y 8 campesinos en el sector de Olancho, hecho conocido en la historia como la matanza de los Horcones. Los cadáveres fueron encontrados en el fondo de un pozo de malacate dinamitado, propiedad del terrateniente Manuel Zelaya. El gobierno de Melgar Castro se fue desgastando debido a la enorme impopularidad que gozaba y ante el rumor de que el jefe de Estado pretendía convertirse en presidente constitucional con el apoyo del Partido Nacional. Empezó a ser presionado por los oficiales de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, Melgar Castro se vio obligado a renunciar del gobierno el 7 de agosto de 1978. Las actividades económicas, entre ellas se encontraba la agricultura, esta siendo el principal soporte de la economía hondureña. Los principales productos de exportación hondureños son el café, textiles, camarones, bananos, aceite de palma africana, oro, fruta y madera. En la década pasada, Honduras se convirtió en el tercer mayor exportador de textiles a los Estados Unidos después de China y México. Un gran porcentaje de las exportaciones hondureñas son dirigidas a los Estados Unidos, el cual es su principal socio económico. La minería en Honduras, después de que Honduras se independizó de España en el siglo XIX, su crecimiento económico estuvo relacionado con su capacidad para desarrollar productos atractivos para la exportación. En el siglo XIX, la economía hondureña trató a través del ganado y posteriormente la agricultura de impulsar su economía, pero sin resultados positivos. Las minas más importantes se encontraban en las montañas aledañas en la capital de Tegucigalpa, las cuales eran propiedad de la Nueva York y Honduras Rosario Mining Company. La plata fue el principal metal extraído, representando alrededor del 55% de las exportaciones en la década de 1880. Sin embargo, los efectos positivos de la minería en la economía hondureña fueron muy pocos. Las compañías mineras construyeron algo de infraestructura. El cultivo del banano. El banano fue uno de los principales productos de exportación de Honduras. En el siglo XX, la actividad económica de Honduras a nivel internacional aumentó considerablemente. Entre 1913 y 1929, sus exportaciones agrícolas aumentaron a $3 millones y $25 millones hacia Estados Unidos. El rendimiento global de la economía hondureña se mantuvo estrechamente ligado a los precios del banano y a su producción desde 1920 hasta después de mediados del siglo, ya que otras formas de agricultura comercial de exportación tardaron en aparecer. En la década de los años 60 y 70 se estimaba una población de 1.038.632 de habitantes. Sus principales ciudades
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, donde se encontraban sedes bananeras. En el año de 1957 se elige al candidato del Partido Liberal Ramón Villeda Morales y hasta el año de 1963 desarrolla su gobierno, considerado en la historia de Honduras como el más reformista. Se realizaron reformas en los ámbitos de salud, educación, agricultura y también infraestructura. Comienza en 1962 emitiendo la reforma agraria y para su aplicación creando el Instituto Nacional Agrario, con el objetivo de aumentar la productividad y aplicar el descontento rural. Pretendía confiscar tierras que permanecían incultas para dotar a los campesinos sin tierra. En sector educación se construyeron escuelas y el nivel de educación creció en ese periodo en nivel primario, secundario e universidad hasta en un 100%. En salud se construyeron hospitales, se creó el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillado, con propósitos de dotar a la población de agua potable y así prevenir enfermedades, campañas de vacunación a nivel nacional y se abastece de medicinas a los hospitales gratis para las personas. Conflictos y dificultades que sufrió el país y cómo los enfrentó. La primera fue la huelga de 1968 convocada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte de Honduras, el cual fue apoyado por la burguesía sanpedrana, la que fue reprimida brutalmente por militares. La siguiente crisis se enfrenta un año siguiente, en 1969. El 14 de julio, El Salvador, sin declaratoria de guerra previa, invade Honduras, alegando que el Estado hondureño expulsaba a sus miles de compatriotas que habían buscado tierras y trabajo desde inicios del siglo XX en Honduras. Hacia finales del siglo LX se estimaba que en Honduras radicaban unos 300.000 salvadoreños, de una población que oscilaba en los 200.000 de habitantes. Por ello, el gobierno hondureño se vio en la necesidad de expulsar enormes contingentes de salvadoreños. El mercado común centroamericano había promovido el libre comercio entre las naciones centroamericanas. La burguesía salvadoreña, más fuerte y competitiva que la hondureña, había inundado el mercado hondureño con productos más baratos y de mejor calidad en comparación a los que producía la burguesía hondureña. Los consumidores hondureños naturalmente compraban productos salvadoreños, pues se veían beneficiados con el modelo. Y para 1969 los empresarios hondureños comenzaron a presionar al gobierno de López Orellano para que limitara importaciones provenientes de El Salvador. Cuando Honduras quiso cerrar el mercado a los productos salvadoreños, los vecinos se llenaron de ira y buscaron el pretexto de las expulsiones de sus compatriotas de suelo hondureño para resolver sus problemas de espacio territorial y explosión demográfica. Sus causas fundamentales de la guerra fueron económicas. Este conflicto duró 100 horas, pues una orden de cese al fuego por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el 18 de julio detuvo las acciones de guerra en la mayoría de sus frentes. A finales de agosto tuvieron que abandonar el territorio hondureño ante severas amenazas diplomáticas de la OEA. Marcha del hambre y matanza de los socones. Ellos argumentaron como justificación al golpe de Estado el escándalo del soborno bananero y además la intromisión en el gobierno reformista de López Arellano de los sectores izquierdistas. Una vez que Melgar Castro asestó el golpe, se dio a la tarea de frenar todas las políticas reformistas introducidas en el gobierno anterior, sobre todo las referentes a la reforma agraria. Todo ello provocó enorme malestar en los sectores cercanos al reformismo de López Arellano, especialmente los campesinos, obreros, burgueses y estudiantes. Rápidamente se hizo notaria la acción de protesta de estos grupos, los que iniciaron una serie de recuperaciones de tierras desde mayo de 1975. Así, la Unión Nacional de Campesinos de Honduras realizó desde el 19 de mayo cerca de 108 tomas de tierras en 10 departamentos del país, las cuales comenzaron a ser reprimidas por el Estado. La situación llegó a límites conflictivos cuando la Unión Nacional de Campesinos de Honduras anunció la realización de una marcha de hambre en Tegucigalpa para la última semana de junio de 1975, con el fin de presionar al gobierno a agilizar la reforma agraria. La administración de Ramón Cruz, al no realizar rectificaciones a la crisis, empeoró la situación y para inicios de 1972
De nuevo, los obreros, estudiantes y campesinos se lanzaron a las calles, junto a empresarios progresistas que entonces controlaban el COEP. En abril de 1972, el COEP y las Fuerzas Armadas emprendieron una ronda de pláticas con el gobierno para evaluar el llamado Pacto de la Unidad Nacional. Para junio de ese año, una vez que Cruz desatendiera las soluciones planteadas, los sectores citados, la sombra del golpe de Estado se hacía inminente. La gota que derramó el vaso fue la marcha de hambre, anunciada por la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras para el 5 de diciembre de 1972. El ejército, en alianza con los terratenientes, desató unas acciones tendentes a debilitar a los campesinos. La más radical fue el brutal asesinato del sacerdote Iván y 8 campesinos en el sector de Olancho, hecho conocido en la historia como la matanza de los Horcones. Los cadáveres fueron encontrados en el fondo de un pozo de malacate dinamitado, propiedad del terrateniente Manuel Zelaya. Con el fin de esclarecer los hechos, el gobierno nombró una comisión investigadora de alto nivel que encontró como culpables de tales acontecimientos a un grupo de civiles y militares, entre ellos el comandante departamental de Olancho. Este se declaró como inocente, pues argumentó que solo cumplía órdenes superiores. Papel de países extranjeros en la economía y la política del país. En lo económico se creó la Ley de Fomento Industrial en 1959, pues el país necesitaba impulsar el modelo de sustitución de importaciones o modelo desarrollista que estaba en boga en toda la región. Además, se pretendían generar las condiciones para ingresar al mercado común centroamericano, el cual quedó formado en 1960 con la participación de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y en 1962 finalmente ingresó Costa Rica. Otras medidas populistas del gobierno fueron la creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR, en 1974, que buscaba desarrollar la industria de la madera, la fundación del Instituto de Formación Profesional, INFOC, y la organización de la Corporación Nacional de Inversiones, que serviría de fuente de financiamiento a los empresarios que quisieran abrir industrias nuevas en Honduras. También abierta en 1974, todas estas políticas desarrollistas se conducirían al amparo del Plan Nacional de Desarrollo, que se contemplaba como la estrategia para lograr el crecimiento y el desarrollo a mediano y largo plazo a través del modelo de sustitución de importaciones. Pero la medida más impactante fue la impresión en 1974 de un impuesto a las compañías transnacionales del banano a las exportaciones de sus frutas, el cual se tasó en $1 por racimo de banano exportado. Históricamente, las empresas bananeras habían pagado 0.01 centavo de dólar por racimo exportado. Por lo tanto, el notable incremento al impuesto de exportación colmó la paciencia de los inversionistas extranjeros. Estos decidieron poner en práctica sus artimañas ya demostradas desde antaño, y se rumoró que las compañías bananeras ofrecieran en 1975 un soborno al ministro de Economía Abraham Ramos e incluso al mismo jefe de Estado, general López Arellano, que oscilaba en $200.500.000, monto que sería depositado en bancos suizos. El escándalo alcanzó notoriedad internacional cuando un periódico estadounidense anunció en sus páginas el famoso soborno, lo cual prácticamente significó el principio de fin del gobierno reformista de López Arellano. Golpes de Estado y papel de las Fuerzas Armadas. En 1956, el 21 de octubre, el contador Julio Lozano Díaz fue derrocado por los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, presionado por políticos de la oposición. Lozano previamente había emitido un decreto con el cual disolvía el Congreso Nacional de Honduras y se autoproclamó jefe de Estado. Al ser depuesto Lozano, una junta militar tomó las riendas de la administración hondureña. Lozano y su esposa fueron exiliados de Honduras. 1963, el golpe de Estado en Honduras. El 3 de octubre de 1963 concluyó con la sustitución del presidente constitucional Ramón Villeda Morales. Durante su periodo se creó la Constitución de 1957, en la que se cambió la Constitución anterior creada durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino.
De esta forma se pasaba a una nueva constitución en la que se prohibía la reelección presidencial. Modesto Rodas Alvarado, candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, era la persona con más opciones para ganar las elecciones generales que fueron truncadas previamente por el golpe en mención. 1972, el coronel de aviación Osvaldo López Arellano retira del gobierno hondureño al presidente constitucional Dr. Ramón Ernesto Cruz, quien había ganado las elecciones generales de un año antes. 1978, el golpe de Estado en Honduras del 8 de agosto de 1978 terminó con la sustitución del presidente general Juan Alberto Melgar Castro. La administración del Ejecutivo tomó una junta militar y después fue entregada al general Policarpo García. Guerra de El Salvador y Honduras. El Salvador se enfrentaba a un problema de densidad poblacional, mientras que en Honduras, con un territorio amplio, ofrecía muchas oportunidades de empleo, por lo que se convertiría en un lugar donde los salvadoreños podían emigrar. Se considera que la causa principal fue que Honduras decidió retribuir tierras a los campesinos hondureños, por lo que fueron expulsados los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un regreso masivo de campesinos al Salvador. En síntesis, las causas fundamentales de la guerra fueron más bien económicas y no futbolísticas, como algunas personas han hecho creer al mundo. La guerra fue iniciada por El Salvador el 14 de julio de 1969, siendo el ejército salvadoreño más numeroso que el hondureño. Lanzó un ataque contra Honduras y su aviación bombardeó el aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, inmovilizando el 80% de flota aérea hondureña. Con mayor ventaja el ejército salvadoreño, avanzando por el territorio de Honduras, invadiendo la población de Nuevo Coatepeque y penetrando hasta más allá de la frontera. Las tropas hondureñas lanzaron sus contraofensivas, pero sin éxito, aunque lograron interrumpir la cadena de suministros y logísticas de sus enemigos. El 18 de julio, la Organización de Estados Americanos negoció un alto al fuego que entró en vigor el 20 de julio y con esto acabaría la guerra. El gobierno salvadoreño exigió que cesara la persecución de sus compatriotas, pero la OEA le exigió desalojar el territorio hondureño. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto, siendo el 30 de octubre de 1980. Las dos naciones firmaron el Tratado de Paz en Lima, con lo cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Consecuencias. Este enfrentamiento tuvo fatales consecuencias para ambos países, quienes acabaron con un saldo de entre 4.000 y 6.000 muertes civiles, además de unos 15.000 heridos. Unos 60.000 a 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. El agravamiento de la situación social en El Salvador, producto de las deportaciones desde Honduras, tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica que no logró satisfacer adecuadamente. Aumentó la presión social que derivó en la guerra civil que viviría el país centroamericano. Huracán Fifi. El 18 de septiembre de 1974, este huracán descargó su furia a extensas zonas del territorio y ocasionando la muerte más de 10.000 personas. Comenzó como onda tropical en el Mar Caribe, según análisis históricos proporcionados. La depresión se intensificó a tormenta tropical con nombre Fifi, cerca de las costas de la isla de Jamaica, ganando fuerza y extendiéndose hacia las costas de Honduras, con una magnitud de categoría 2. Los daños fueron estimados en unos $900 millones, los cuales 112 millones correspondían a cosechas de plátanos, que representaban el 40% de las exportaciones nacionales. Su fatídico nombre fue borrado entre las listas elegibles para huracanes por considerarse el más letal hasta el paso del huracán Mitch en 1998. Los severos daños se reportan en Choloma, además de ciudades como Cortés, Somoa, Tela y San Pedro Sula. Barrios desaparecieron completamente y miles de trabajadores quedaron desempleados.
El 18 de abril de 1974 el gobierno emitió el decreto 112 para elevar el impuesto por caja de 40 libras exportada de Honduras. Dicho impuesto equivalía a 50 centavos de dólar por caja exportada. A la empresa bananera no les pareció particularmente, entonces pusieron a prueba su poder. La compañía movilizó a sus altos ejecutivos para persuadir al gobernante general Osvaldo López Arellano y dejar sin efecto la medida, o al menos reducir dicho impuesto. El diario habló de la entrega de $1.250.000 a un alto funcionario hondureño por medio de una cuenta bancaria en Suiza. El presidente de la compañía, Brown Elip, estaba siendo investigado por su presunto suicidio y soborno. López Arellano fue destituido de su cargo en 1975. El informe de la investigación declara culpable al ministro de Economía, Abraham Ramos, quien fue recluido a la penitenciaría central, pero después quedó libre tras el pago de una fianza de 1.650 lempiras. La Corporación Nacional de Investigación fue creada en 1974 por el gobierno militar de Juan Alberto Melgar Castro a iniciativa de la empresa privada que dirigía Miguel Facusé. En la década de 1980 declaran en quiebra a la Corporación Nacional de Investigación y luego la liquidan en un proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la misma corporación. La privatización de la empresa tuvo un alto costo financiero para el país, pero no hubo investigación que responsabilizara a los altos funcionarios responsables de dirigir la institución ni los que se habían beneficiado con los préstamos. Todas las cifras negativas que existen sobre la corporación fueron producto del saqueo que le efectuaron, donde se le robaron más de $670 millones. Esta cifra generó un aumento de la deuda externa cercano a los $300 millones, unos 5.000 millones de lempiras en la actualidad, y de la cual se recuperaría cerca de 1.000 millones de lempiras, pero tampoco se logró. El empresario Miguel Facusé fue uno de los más beneficiados con los préstamos generados, así como muchos políticos más. Acontecimientos ocurridos en la década de los 60 y 70. 1961. Honduras rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Creación del Patronato Nacional de Rehabilitación del Inválido. Creación de los servicios de agua y alcantarillado. Creación del Instituto Nacional Agrario, que se emitió una moderada ley de reforma agraria en 1962. Las organizaciones ministeriales quedaron constituidas. 1963. Se construye influencia por la Organización Regional Interamericana del Trabajo, aunque con dirigentes del Partido Comunista Hondureño, la Confederación de Trabajadores de Honduras, que a su vez estimuló, surgiendo de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras. Más adelante dan lugar a la Confederación General de Trabajadores y la Unión Nacional de Campesinos. Hay un nuevo golpe de Estado, este además sumamente sangriento, surgiendo un nuevo régimen encabezado por Osvaldo López Arellano. Conflicto fronterizo conocido como Guerra de las 100 horas o Guerra del Fútbol. El Salvador invadió el 14 de julio territorio hondureño y el 18 de julio se estableció un cese al fuego. La OEA consigue detener las hostilidades entre los dos contendientes. Salvadoreños son expulsados de Honduras. El conflicto de 100 horas de duración resquebrajó el mercado común regional y la industria salvadoreña entra en crisis. Ambos países tuvieron millones de pérdidas y miles de vidas fueron sesgadas. Creación de la Ley de Seguro Social. Tegucigalpa fue sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. 1970 se creó una zona desmilitarizada de 3 kilómetros en la frontera entre Honduras y El Salvador. Presidencia de Ramón Ernesto Cruz del Partido Nacional. 1971. El 4 de diciembre, el ahora general de brigada Osvaldo López Arellano da un nuevo golpe de Estado. 1972 se anuncia la reforma agraria, se crea el INFOC, se promulga una ley de salario mínimo, se crea la red de Banasupro, tiendas proveedoras del Estado. 1973 los cancilleres de Honduras y El Salvador deciden negociar un tratado general de paz. 1974 nace la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR. Arellano hace conocer al pueblo con el Plan Nacional de Desarrollo. Se realiza por fin la reforma agraria.
Las asociaciones de ganaderos de Olancho, Catacamas y Oriente lanzaron un reclamo en protesta de la nueva reforma. En septiembre, el huracán Fifi provocó más de 10.000 muertos y destruyó el 60% de la riqueza nacional. 1975. El 21 de abril, López Arellano manda expropiar 22.000 hectáreas de la compañía en aplicación de la Ley de Reforma Agraria. López Arellano fue acusado de haber sido sobornado, lo que provocó un golpe de Estado, donde surgió el liderazgo del coronel Policarpo Paz García. El 22 de abril, Arellano es destituido por un golpe de Estado por Juan Alberto Melgar Castro. 1976. El campesino esperaba el retorno por parte del gobierno al camino reformista. Es nombrado como director del Instituto Nacional Agrario Rigoberto Sandoval Correa. Acuerda la expropiación de 35.000 hectáreas de la tela. En menos de un año fue destituido. Un terremoto destruyó los pueblos de Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán y afecta también a Puerto Cortés y a San Pedro Sula. 1978. Juan Alberto Melgar es destinado del cargo por un nuevo golpe. Conclusiones. En esta investigación adquirimos nuevos conocimientos sobre la historia de nuestro país en la década de 1960 y 1970. Gobierno de las décadas en orden cronológico, cómo llegaron al poder y cómo sobresalieron. Uno de ellos, la administración de Villeda Morales, se caracterizó por una serie de medidas sociales que vinieron a beneficiar a la mayoría de los hondureños. Actividades económicas. La agricultura continúa siendo el principal soporte de la economía hondureña. Dentro de la investigación encontramos los conflictos y dificultades que sufrió como país. La huelga de 1968, convocada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte de Honduras. 1969, guerra entre Honduras y El Salvador. El gobierno hondureño expulsó enormes cantidades de salvadoreños. Cuando Honduras decidió cerrar el mercado a los productos salvadoreños, ellos no aceptaban. Buscaron el pretexto de expulsar a sus compatriotas del territorio hondureño. Cabe destacar acontecimientos principales en nuestro país. Honduras rompe relaciones diplomáticas con Cuba en el año 1962, Ley de Reforma Agraria. En 1974 se realiza por fin la reforma agraria. Esta sirvió para contrarrestar la ocupación masiva de tierras que se estaba dando en el territorio nacional. Los ocupantes empezaban a tener un acceso a las tierras que antes no tenían. Sin embargo, no era agradable al grupo de poder latifundista. El mercado común se encontraba en difícil situación. Ambos países tuvieron numerosas pérdidas. Se crea el Infoc, una institución que vino a ayudar a la sociedad hondureña.